Poder, autoridad y gobierno. De la autoridad al gobierno como arte de regir. Aristóteles introdujo con mayor fuerza una distinción fundamental en el concepto de autoridad. Cuando hablo del arte de regir o de gobernar, la idea de autoridad política gobierno derivó a esta expresión, y aunque en el momento en que vio Aristóteles el sistema de gobierno era democrático, la idea de la autoridad política toma forma bajo la expresión arte de regir. Para Aristóteles la autoridad es en consecuencia una relación de mando-obediencia, que se ejerce en virtud de una disposición dictada por la naturaleza de las relaciones entre las personas. No son los seres humanos quienes disponen por voluntad propia de estas relaciones, ellas están dadas por una orden superior a ellos, orden que debe ser seguido. Entonces el gobierno es, para los antiguos, el ejercicio práctico de esta autoridad dentro de la comunidad política, el arte de regir la ciudad. Del gobierno al poder. Modernamente, a partir del pensamiento de Maquiavelo, se presentó un giro radical en la comprensión de lo que son el gobierno y la autoridad. Según Maquiavelo, el gobierno es tan mundano como el hombre mismo y la realidad política creada por el ser humano, no por un poder natural que dispone el orden del mando y la obediencia, ni por un poder divino que se revela al alma del monarca que se ha premiado por Dios. El ser humano es un ser creado de realidad, es poder. Desde esta óptica, Maquiavelo cambia la noción de lo político, convirtiendo el concepto de gobierno en un concepto técnico y el de autoridad en una noción que, al perder su carácter natural o sagrado, debe entenderse solamente desde el poder. Técnica de gobierno. La noción de gobierno se expresa como una institución política denominada también rama ejecutiva del poder público. Dice que el gobierno es el conjunto de las personas que ejercen el poder político, o sea, que determina la orientación política de una cierta sociedad. Sin embargo, en la medida que el gobierno asocia con el Estado como la realidad más determinante de la política, hoy en día se habla del gobierno no solo como el conjunto de personas que ejercen el poder político, sino como un conjunto de órganos a los que se les confía el ejercicio del poder, ministerios, gobernaciones, etc. El gobierno como institución política cumple la función permanente de mantener la cohesión de la sociedad. Es un órgano cuya tarea consiste en imponer las reglas de conducta y los procedimientos que sean necesarios para que se mantenga el orden social y político. En este sentido, el gobierno tiene supremacía sobre las demás instituciones políticas de una sociedad, lo cual está garantizado por la tendencia a monopolizar el uso de la fuerza. El poder como definición. El significado de la expresión poder nos traslada los siguientes posibles sentidos. El primero, dominio, imperio, facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa. Fuerza de un Estado, en especial las militares. Segundo, ser más fuerte que otro, ser capaz de vencerle. El poder temporal es el gobierno civil de un Estado. Los poderes públicos son el conjunto de las autoridades que gobiernan un Estado. En esas definiciones es común la referencia a la fuerza, pues bien, el poder es ejercido por personas poderosas sobre otras más débiles, primero por la misma fuerza bruta, la violencia, y después por la fuerza ordenada, el derecho. La necesidad de difundir el poder constantemente hace de él un factor dinámico en toda la vida política. Su difusión se hace cada vez más compleja y sofisticada, sometiendo históricamente a las personas primero a través de la violencia y después a través de la cultura y de otras manifestaciones de la subjetividad humana. Formas de gobierno y poder. Según Platón, la república perfecta es tan solo un ideal de vida política que quizá únicamente exista en el cielo o en la imaginación, como guía de nuestras propias vidas, pero nunca en la tierra, donde las formas de gobierno reales son todas corruptas y aunque no siempre igual de malas, no se encuentra ninguna forma buena. Para Aristóteles, su discípulo, formuló con mayor realismo la diversidad de formas de gobierno en su libro tercero de la política. Según él, existen gobiernos cuyo fin es el bien común y gobiernos con arreglo a las necesidades egoístas de los gobernantes. En cuanto al interés social de ricos y pobres, expuso que por naturaleza los primeros tienden a la oligarquía y los segundos también por naturaleza a la democracia, más allá de si la proporción entre unos y otros es verdaderamente la de una mayoría o la de una minoría. La desunión entre ricos y pobres solo puede resolverse en una forma de gobierno de carácter mixto, llamado mesol, que según Aristóteles es la forma de gobierno ideal, cuya virtud estriba en combinar las mejores cualidades de las formas buenas de los gobiernos. El poder constituyente. Maquiavelo, 18 siglos después, construye en la tradición europea una concepción nueva de las diversas formas de gobierno. Para él los gobiernos se clasifican en dos y no en tres, como clásicamente se dividieron, principado y república. Es claro que la explicación de la novedad maquiavélica está muy relacionada con la realidad de su tiempo, que debe surgir el Renacimiento. Llama república el gobierno que está dirigido por un grupo mayor o menor de personas. Por esta razón, la república puede ser una aristocracia o una democracia.
Diferencia que no es importante, pues cualquiera de las dos sigue representando el gobierno de un grupo. Por el contrario, cuando el soberano es único, lo llama principado o reino. La preocupación de Maquiavelo por la tensión entre ricos y pobres lo lleva a desarrollar una teoría sobre los fundamentos de la política, que rompe con la tradición anterior. Descubre que el poder colectivo es poder de creación, capaz de formar o constituir nuevas realidades. A este poder lo llama constituyente o potencia constitutiva de poder político. Poderes públicos, división y distribución. Cuando hablamos de los poderes públicos, interpretamos que el poder político que reside en el Estado está depositado, o mejor, está dividido en varias instituciones que hacen parte del mismo poder político. La división de los poderes busca frenar los excesos del poder político unitario y absolutista. Su objetivo más llevado a cabo es la creación de instrumentos eficaces y legítimos que impiden cualquier despotismo, lo cual dio origen a la creación de una organización constitucional de poderes jurídicos y al nacimiento de la Constitución como garantía del Estado moderno frente a los derechos inalienables de los ciudadanos y de los asociados. Según la teoría de la división de los poderes, todas las funciones políticas han de ser clasificadas por necesidad como legislativas, ejecutivas o judiciales. Es natural que su distinción no indique la falta de un vínculo estrecho entre los poderes o separación absoluta. Los tres a su manera se implican y cumplen su determinada situación funciones que son naturales a los otros. Su división del poder es una distribución del mismo en tareas determinadas. Difusión del poder. El poder captura inicialmente a través de la fuerza de la voluntad de los súbditos. Esa fuerza inicial posteriormente se hace fuerza ordenada, es decir, derecho a un sistema de normas que le fijan horizonte, colocando límites a nuestro comportamiento. La imagen de ese mismo poder se transmite por medio de las racionalidades unificadoras, religiosas o ideológicas. El poder supedita la mente y el cuerpo de los hombres hasta en sus lugares más íntimos. Lo anterior quiere decir que el poder tiene la necesidad de reproducirse culturalmente. La omnipresencia de los medios masivos de comunicación es un ejemplo de cómo el poder se difunde diariamente, propagando sus formas de concebir el bien, la paz o la guerra, el consumo y la oferta, el bien y el mal, la justicia y la injusticia. Otras formas de reproducir o difundir el poder es a través de las ideologías, la educación en la escuela y por fuera de ella, y el discurso ético y moral. En resumen, los estados deben seguir y respetar cada una de las formas de creación ideológica entre ricos y pobres. Esto significa que el poder no se refiere únicamente a las grandes instituciones del Estado, también se practica en el micromundo de la vida cotidiana de forma que no se pueda alterar o dañar. Disponer al ser humano a realizar comportamientos que le sean beneficiosos, moldear su mente y su cuerpo para deshacer cualquier obstáculo que impida la realización de sus fines, donde el poder se difunde.